gazpacho es una riquísima sopa fría originaria del sur de España y muy popular en los meses de verano. Existen numerosas recetas, esta es una versión muy sencillita. Vamos a necesitar 1 kilo de tomates maduros, un pepino, un pimiento verde, una cebolleta, un diente de ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez, agua y sal. Vamos a ir preparando todas las verduras y las iremos echando en una jarra. Comenzamos lavando bien los tomates, los vamos a trocear y los vamos a echar en la jarra. A continuación abrimos el pimiento verde, le retiramos todas las semillas y las venas, lo troceamos y lo añadimos a la jarra. Continuamos pelando el pepino, hay quien prefiere dejar un poquito de piel, eso ya van gustos. Lo troceamos y lo añadimos al resto de las verduras. Continuamos retirando el extremo a la cebolleta, yo dejo siempre un poco del rabito, la picamos y la añadimos a la jarra. Y por último pelamos el diente de ajo, yo siempre le retiro el germen para que no sea tan fuerte, lo picamos y lo echamos con el resto de las verduras. Aunque yo no lo he hecho, también deciros que en algunas recetas se echa medio pimiento rojo. Y por último lo condimentamos, echamos vinagre de Jerez, si no tenemos este vinagre podemos utilizar otro, un poco de sal y aceite de oliva virgen extra. Además agregaremos un vaso de agua, yo comienzo echando un poquito de cada cosa y una vez que esté hecho el gazpacho, si veo que lo necesita voy añadiendo un poco más. Y lo vamos a triturar, yo utilizo un vaso americano, pero también podéis usar un robot de cocina o simplemente una jarra y una batidora. El color que vaya cogiendo depende mucho de la madurez de los tomates y de cuándo agreguemos el aceite de oliva. Cuanto más maduros estén los tomates, más rojo quedará el gazpacho. Y si queremos conservar este color rojo, deberíamos agregar el aceite de oliva después de triturar las verduras, porque si lo hacemos antes como he hecho yo, irá cogiendo un color anaranjado. Cuanto más tiempo lo hayamos triturado, más fino nos quedará. También podemos pasarlo por un chino, para tomarlo sin la pulpa de las verduras. Esto es opcional, y si preferís podéis dejarlo sin colar. Además, en algunas recetas se agrega un poco de miga de pan, consiguiendo una textura más espesa. Yo suelo hacerlo sin pan y lo que hago es echarle poca agua. Como veis, tenemos muchas opciones. Por cierto, si decidís colarlo, no se os ocurra tirar la pulpa que queda en el chino, podemos utilizarla para hacer un arroz o para alguna salsa. Finalmente lo vamos a guardar en la nevera durante unas horas, ya que el gazpacho hay que servirlo bien fresquito. Y ya tenemos esta riquísima sopa fría para refrescarnos en los días más calurosos. A mí me gusta servirlo con una guarnición de las verduras que hemos utilizado. Además se puede poner unos daditos de pan tostado o un poco de huevo cocido. Pues nada, espero que lo probéis, que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!